Bienvenidos a un nuevo video de programación orientada a objetos en Python. En este video vamos a estar entrando en detalle en lo que es el pilar de encapsulamiento. Entonces, como vimos en el video de introducción, el encapsulamiento hace referencia a mantener el estado del objeto de forma privada dentro de la clase, de forma que otros objetos no puedan acceder directamente al estado de ese objeto y solo van a tener acceso a ese estado mediante funciones públicas o métodos. Listo. En general existen tres tipos de atributos y o métodos que están, digamos, definidos en una clase. Existen atributos o métodos públicos que siempre pueden ser accedidos ya sea dentro o fuera de la clase. En Python, por defecto, todos los atributos que vamos a definir son públicos. Ahora, existen atributos protegidos. Un atributo o método protegido entonces puede ser accedido dentro de la clase y puede ser accedido por las subclases que hereden de esa clase, pero no pueden ser accedidos por fuera de la clase. Sin embargo, vamos a ver que Python sí nos permite acceder a esos atributos protegidos. Simplemente se utiliza la convención de un guión bajo antes del nombre del atributo para indicar a la persona que esté programando que ese atributo es protegido y no debe ser accedido por fuera de la clase, así se pueda. Y por último tenemos los atributos o métodos privados que solo pueden ser accedidos dentro de la clase. Y en Python se utilizan entonces dos guiones bajos antes del nombre del atributo o método para indicar que es privado. Entonces, aquí una pequeña nota, como les comenté en la introducción, algunos desarrolladores argumentan que el encapsulamiento en Python no es totalmente real. Porque como vamos a ver a continuación, entonces, los métodos protegidos igual pueden ser accedidos fuera de la clase. Y los métodos privados también vamos a ver que hay un truco para poder acceder a ellos por fuera de la clase, por lo cual pues no se estaría cumpliendo estrictamente el encapsulamiento. Pero vale destacar que si bien mucha gente dice que en Python el encapsulamiento es simplemente una convención, pues este es aún válido como concepto y como un pilar de diseño en la programación orientada a objetos, que es de gran valor. Entonces, comencemos con los atributos. Vamos a definir una clase A. Esa clase A va a tener el método init como constructor y vamos a definir lo que dijimos, self.public, este es un atributo público, self._protected, ese va a ser un atributo protegido, y self.2-private, ese va a ser un atributo privado. Vamos a correr, vamos a crear nuestro objeto A y vamos a imprimir a.public, a.protected y vamos a tratar de imprimir a.private. Vamos a ver que estos dos los vamos a poder imprimir, pero para a.private pues me va a salir un error. Efectivamente, tenemos este es un atributo protegido, es un atributo público, este es un atributo protegido y a object has no attribute private, o sea que miren que no puedo imprimir ese atributo privado. Python me genera un error si trato de imprimirlo. Incluso miren que si lo hago sin el try except, ese es private, miren que si corro, pues me va a salir ese mismo error. Listo. Pero entonces, como les mencionaba, ese atributo, si bien es privado, pues no va a ser privado del todo. Lo que hace Python es que le añade un prefijo que tiene la siguiente estructura: guión bajo, el nombre de la clase, guión guión, el atributo. Entonces, miren, en este caso, print a punto guión bajo, la clase es a guión guión, el atributo private. Miren que si corro, efectivamente me imprime el atributo. Este es un atributo privado. Por eso es que se dice que este encapsulamiento pues en realidad no es tan potente porque no podemos ocultar de verdad esos atributos. Ahora, para los métodos se utiliza la misma convención. Creamos la clase A, vamos a tener un método público que imprime, este es un método público, un método protegido con el guión bajo antes del nombre y un método privado con dos guiones bajos antes del nombre. Vamos a correr y vamos a ver que al igual que con los atributos, cuando corramos
vamos a poder ejecutar el método público, el método protegido, pero el método privado nos va a salir un error. Entonces, este es un método público, este es un método protegido, pero me va a decir que el objeto A no tiene el atributo método privado, que entonces efectivamente pues ese método sí es privado y no podemos acceder por él fuera de la clase, a no ser de que utilicemos la trampa que ya hemos visto. Guión bajo, nombre de la clase, guión guión, el nombre del método o atributo. Miren que si ejecuto voy a poder ejecutar ese método privado. Pero de igual forma, miren que se cumple el encapsulamiento. La idea de esto es que nosotros no podamos acceder directamente al método tal cual lo definimos. Ahora, por último, vamos a pasar a qué pasa con este tipo de atributos y métodos cuando hacemos herencia. Entonces, vamos a definir una clase A. Esa clase A va a tener tres atributos, uno público, uno protegido y uno privado. En este caso, ABC, que van a tener valores 1, 2, 3. Y además también voy a tener tres métodos, uno público, uno protegido y uno privado. Luego voy a definir la clase B, que va a heredar de la clase A. En este caso, simplemente voy a estar invocando el constructor de la clase A y voy a definir un nuevo atributo D, en este caso público. Y voy a tener dos métodos, mostrar B, que es atributo de la clase A, y mostrar C, que es atributo privado de la clase A. Voy a crear mis objetos A y B, voy a imprimir los atributos de mi clase A. Vamos a ver entonces, como en el ejemplo inicial, vamos a poder imprimir el público, el protegido, pero el privado no. Y ahora voy a imprimir los atributos en B. Vamos a ver el mismo comportamiento. Miren que no puedo imprimir, que puedo imprimir el público, el protegido, el atributo C, que estamos heredando lo de la clase A y es privado, no lo voy a poder imprimir porque me va a decir que no tiene ese atributo, precisamente porque es privado. Y el atributo D, pues sí lo voy a poder imprimir porque es público. Y miren entonces que pasa exactamente lo mismo con los métodos. Si yo en un método de B, por ejemplo en este mostrar C, trato de imprimir el atributo privado C de A, no me lo va a permitir. Entonces miren que si muestro B, lo voy a poder ver porque es protegido, lo puedo utilizar en las subclases, pero si digo que mostrar C, me va a salir un error de que ese atributo pues no existe. Y lo mismo para los métodos. Si en B trato de llamar los métodos de A, voy a poder acceder al método público, al protegido, pero no al privado. Entonces miren, este es un método público, este es un método protegido y no tenemos ese método privado precisamente porque es privado. Ahora, ¿cómo entonces manejamos esos diferentes atributos privados? Para eso se utilizan entonces lo que son los getters y los setters, que son métodos que brindan una interfaz de alto nivel para modificar esos atributos. Entonces voy a definir la clase A con tres atributos en el constructor A, B y C, de igual forma uno público, uno protegido y uno privado. Y los getters y los setters son muy sencillos. Simplemente voy a definir un método getA que me va a devolver el atributo A. Y voy a definir un método setA que le voy a pasar un valor y me va a setear o definir ese atributo A. Y voy a hacer lo mismo entonces para el atributo protegido B y para el atributo privado C. Corremos y miren que efectivamente cuando cree el objeto y haga los métodos get, voy a poder obtener los tres valores, 1, 2, 3, sin importar si son públicos, privados o protegidos. ¿Por qué? Porque estoy creando esa interfaz de alto nivel que es un método para acceder a ese atributo. Miren que en este caso 3, que es el atributo C privado, pues lo podemos visualizar porque estamos accediendo a él mediante la interfaz o mediante el getter. Y lo mismo con el setter. Miren que el setter, si yo digo que quiero setear A como 10, B como 20 y C como 30, y luego los obtengo mediante el método get, pues efectivamente los voy a poder modificar. ¿Por qué? Por lo mismo, interfaz de alto nivel,
la cual nos permite acceder a esos atributos por fuera de la clase. Y esto fue todo por el encapsulamiento. Miren entonces que este pilar de la programación orientada a objetos precisamente nos permite ocultar, así sea en algunos casos simplemente por convención como es en Python, esos atributos y o métodos para que solo puedan ser utilizados dentro de la clase o por las subclases. Espero hayan encontrado útil este video, no olviden suscribirse al canal y dejar un like.